Buenos días, mi nombre es Juan Felipe Carrillo, soy doctor en ciencia política, he trabajado como asesor en temas de educación inclusiva y educación para la paz y en esta ocasión voy a presentar una ponencia titulada Los desafíos de educar para la paz en un país como Colombia. A manera de introducción me gustaría hablar que en el momento presente la paz en Colombia está de moda. Escuchamos en diferentes escenarios que se están hablando de unas negociaciones, lo leemos en los periódicos, lo comentamos con nuestras familias, es algo que está muy vivo y que paradójicamente nosotros como sociedad lo manejamos de manera un poco pasiva. Es decir, siempre estamos esperando a que el gobierno de turno le encuentre una solución a este problema que siempre hemos tenido. En esa espera de que nos den esa solución, debemos soportar un día a día que está lleno de violencia, una violencia que no solamente es una violencia física, sino que también es una violencia simbólica. Ese día a día lo vemos a diario en nuestras ciudades, personas que están coladas en el Transmilenio, taxis amarillos que pelean contra taxis blancos y viceversa, homenajes dolorosos a personas que han sido víctimas de ataques de ácido, hinchas de fútbol que se matan sin razón alguna, escritores muy talentosos que por intentar pasar un mensaje terminan diciendo a lo mejor cosas que no querrían decir, políticos que se acusan entre sí, jóvenes que se manifiestan ante la autoridad con el famosísimo usted no sabe quién soy yo, seres humanos que terminan asesinando perros en verdaderos ataques de rabia. Es decir, una lista interminable de sucesos de una violencia simbólica que trascienden cualquier tipo de discusión política de lo que se está haciendo en La Habana. Y en ese sentido es importante que entendamos que no es necesario ir muy lejos para ver que la paz en el contexto colombiano se debe consolidar a través de actos cotidianos sencillos, puntuales y cuya dimensión sistémica hará que podamos vivir mejor en sociedad. En ese orden de ideas, tampoco es necesario ir muy lejos para poder entender que la educación en todos sus niveles es la mejor estrategia para que nosotros podamos definitivamente entender que vivir en paz va mucho más allá de una negociación política, sino que se traduce en esos actos cotidianos que son fundamentales y sobre los cuales nosotros tenemos que aprender a construir y aprender a vivir en un marco de no violencia. Cuando estamos hablando de educación, quiero referirme a una educación en el sentido muy amplio de la palabra, que puede ir desde la lógica de Einstein, según la cual la mejor manera de educar es dar el ejemplo, hasta una lógica que plantea Stuart Mill, donde se menciona que todo lo que hacemos por nosotros mismos y lo que los otros hacen por nosotros y por ende lo que nosotros hacemos por los demás es educación. Creo que en ese sentido tenemos nosotros que enfocarnos para poder entender, y creo que esos son como los dos preceptos fundamentales de la intervención, y es, primero, que la responsabilidad que tenemos como sociedad en educarnos para la paz viene de nosotros mismos y no de la política. Y el segundo, que tenemos un compromiso como sistema educativo para fomentar acciones estratégicas que nos permitan definitivamente entender que la paz es una paz positiva, es decir, es una paz que trasciende unas negociaciones, es una paz que va más allá del fin de un conflicto armado, es una paz que busca de manera proactiva una sociedad más justa e incluyente. El reto entonces consiste en generar esos espacios de educación para la paz y en generarlos desde esos actos cotidianos que nosotros realizamos a diario. ¿En qué medida es importante promover la educación para la paz en Colombia y cómo debemos hacerlo? Para responder a esta pregunta, esta ponencia tiene dos partes. La primera, vamos a examinar desde lo conceptual qué significa educar para la paz. Si no tenemos unos conceptos claros, lo más probable es que nos terminemos confundiendo
y después a la hora de desarrollar acciones estratégicas puntuales, pues esas acciones terminen contradiciéndose. Luego de examinar esa parte conceptual, vamos a abordar las implicaciones de lo que significa educar para la paz en el contexto colombiano y, para dar respuesta al título de la ponencia, analizar cuáles son sus principales desafíos. ¿Qué significa educar para la paz? Primero, significa educar para una paz positiva. Como acabo de mencionarlo, una paz positiva es una paz proactiva, una paz que busca una sociedad más justa e incluyente. En ese orden de ideas tenemos que entender que educar para la paz se sustenta en el respeto y la promoción de los derechos humanos y se debe enmarcar en algo que es fundamental, y es el tema de las competencias ciudadanas. Educar para la paz adquiere un significado específico en 3 ámbitos de interacción que son inseparables. Y para esto cito a Jares, donde menciona que el concepto de paz positiva es un concepto que debe estar implementado en los siguientes 3 ámbitos, y que al no estar implementado en esos 3 ámbitos se termina quedando corto, y lo que terminamos haciendo es simplemente creyendo que la paz es un cese al fuego entre 2 partes que están en conflicto. Los 3 ámbitos son los siguientes: el desarrollo y la justicia social. Educar para la paz debe estar enfocado en el desarrollo y la justicia social, la democracia y, como lo acabo de mencionar, los derechos humanos. En relación con el desarrollo y la justicia social, es importante que entendamos que educar para la paz satisface unas necesidades básicas de los seres humanos y potencia sus capacidades. Significa que cuando estamos pensando en una educación para la paz, estamos pensando que hay unas capacidades que por lo general, por situaciones de violencia, no han podido ser llevadas a su máxima expresión. Entonces, la violencia hace que las capacidades de los seres humanos y los individuos que conforman una sociedad pues se vean totalmente limitadas. En ese aspecto tenemos que pensar también en términos de escala humana, un poco como para citar esa reflexión de Manfred Magneff en relación con la importancia de centrarnos en las personas, más allá de cualquier otro propósito. Educar para la paz significa educar pensando en los seres humanos y en cómo esos seres humanos deben aprender a vivir en unos escenarios de no violencia. En cuanto al segundo ámbito, que es el tema de la democracia, debemos relacionarlo de manera muy concreta con la formación para el ejercicio de la ciudadanía. Un espacio democrático es un espacio donde se ejerce, donde se ejerce la ciudadanía, y donde además, en el marco de ese ejercicio de la ciudadanía, tenemos la capacidad de participar. La participación es fundamental. Hay una educación para la paz cuando estamos nosotros promoviendo la participación. Y un ejemplo muy concreto es cuando muchas veces nosotros sentimos que nuestras instituciones no nos están dando lo que nosotros estamos necesitando, y nos cuesta trabajo solicitarles a esas instituciones apoyos puntuales. De manera muy concreta es cuando pensamos que es mejor no escribirle a las instituciones, porque lo más seguro es que no nos van a contestar. Entonces, estar formado para la ciudadanía es sentir que tenemos unos derechos y exigir esos derechos. Mientras nosotros no lo hagamos, vamos siempre a estar pensando que no va a ser posible desarrollar unas acciones concretas sobre cómo se educa para la paz. El tercer ámbito es el respeto y cumplimiento de los derechos humanos, que genera a largo plazo algo que es fundamental en el tema de educación para la paz, y es el diálogo, es la empatía y es la responsabilidad. Cuando nosotros estamos respetando los derechos humanos, estamos promoviendo un diálogo que es fundamental, porque, como lo vamos a ver ahora, sin ese diálogo lo que vamos a terminar haciendo es limitándonos a creer que los conflictos en la sociedad son algo negativo. Y por el contrario, lo que nos permite entender un poco la reflexión es que los conflictos
son positivos, los conflictos son inherentes a una sociedad, y a partir de ese momento lo que nosotros tenemos que hacer es que esos conflictos no se nos transformen en violencia, sino que podamos llevarlos hacia algo positivo y hacia algo constructivo. En estos tres ámbitos, Educar para la Paz nos permite reconocer básicamente la dignidad humana como valor supremo, adicional a lo anterior, potenciando y valorando la diversidad. Esto nos lleva entonces un poco como a examinar hasta dónde nosotros tenemos que trabajar dentro de esos tres ámbitos para, como lo acabo de mencionar, desarrollar espacios que permitan entender que los conflictos debemos transformarlos. No simplemente no evitar los conflictos, sino transformarlos. Para eso tenemos que desarrollar estrategias pedagógicas que nos permitan entender cómo manejar un conflicto, cómo llevar al conflicto a una solución no violenta, cómo hacer del conflicto un sinónimo de crecimiento social y sobre todo entender que nadie nace violento. Y creo que muchas veces se termina creyendo que la violencia es algo inherente al ser humano y creemos que en ese orden de ideas no se puede hacer nada al respecto. Lo que tenemos realmente que entender es que hay una agresividad, que eso sí hace parte del ser humano, una agresividad que tenemos que saber canalizar, una agresividad que para nada es negativa, sino que permite también una afirmación física y psicológica del ser humano. El problema es cuando esa agresividad se transforma en violencia. No nacemos violentos. Es importante que entendamos eso para canalizar bien esa agresividad de tal manera que podamos llegar a reinventar los debates que muchas veces tenemos para poder definitivamente tener unos conflictos que nos permitan crecer como sociedad. Si hay una característica del contexto colombiano es que nosotros tememos al conflicto, porque por lo general tememos que el conflicto se nos convierta en violencia. Entonces muchas veces evitamos decirle a alguien que botó un papel en la calle que ¿por qué lo hizo? Porque tenemos miedo que la reacción se termine resultando en un acto violento. Y es porque no hemos aprendido a generar a partir del conflicto una transformación positiva de él, que es el famoso, y se define muy bien con el famoso deje así. Yo mejor no me meto en eso, porque es que ¿para qué se va a poner a pelear? No se ponga a pelear, no se meta en eso, mejor no lo haga, porque es que uno nunca sabe. Y es porque tenemos miedo de ver cuáles son las consecuencias de lo que puede surgir de un conflicto. Pensar en términos de conflicto, darle valor al conflicto, transformarlo de una manera adecuada, es lo que uno puede considerar como una construcción de una cultura de paz. Es poder saber que tengo una manera de exigir mis derechos que me permiten en un marco de respeto, que me permiten llegar a unas soluciones pacíficas. Esos son referentes conceptuales fundamentales. Entonces, un referente de una educación para la paz positiva, que está resumida en los tres ámbitos que les mencioné, y un referente de una educación para la paz que promueve el conflicto. Promueve el conflicto, pero no la violencia. Creo que eso es fundamental tenerlo claro. Teniendo esos dos referentes, podemos hablar y pasar a un segundo punto que ya está relacionado con cómo es la educación para la paz en Colombia, o cuáles son las implicaciones de educar para la paz en Colombia. Existen al menos tres implicaciones fundamentales. La primera implicación está relacionada con los mecanismos que nosotros debemos llevar a cabo para aprender a vivir juntos. Ese aprender a vivir juntos está mencionado por Jacques Delors en ese libro fantástico sobre la educación, un tesoro, sobre la educación como tesoro. Y aprender a vivir juntos significa no solamente establecer relaciones de reconocimiento con el otro, entender que cuando yo estoy reconociendo al otro me estoy reconociendo a mí mismo, que es todo el sustento de las teorías del reconocimiento propios de la Escuela de Frankfurt,
y que nos permiten también darnos cuenta que muchas veces nos cuesta trabajo ver en el otro una persona como yo, sino también nos permiten, ese aprender a vivir juntos también nos permite respetar el entorno y la naturaleza. Creo que en ese aspecto es súper importante entender que una de las implicaciones de educar para la paz en el contexto colombiano es respetar el medio ambiente. Si nosotros no respetamos el medio ambiente y no respetamos el entorno en el que nos encontramos, va a ser muy difícil que ese entorno sea un entorno que nos ayude a vivir en paz. Y vuelvo un poco al ejemplo, tengo dos ejemplos muy puntuales. Uno es el del Transmilenio. Lo que sucede ahora en el Transmilenio, lo que sucede cuando las personas están colando, lo que sucede cuando yo no dejo que las personas salgan del Transmilenio y quiero entrar al mismo tiempo, pues terminamos teniendo un entorno violento. Es un entorno que no me deja a mí vivir tranquilo. En relación con el medio ambiente hay ejemplos también muy interesantes, y es cómo nosotros, las personas que vivimos en las ciudades, nos cuesta trabajo entender y valorar, por ejemplo, lo que los pueblos indígenas ven como la madre tierra. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en dejar el carro prendido mientras estamos esperando a alguien. No tenemos ningún inconveniente en botar el papel en la carretera, porque de todas maneras eso no es tan grave o nadie me está viendo. Pero sí hay una relación realmente fundamental entre cómo nosotros estamos respetando el medio ambiente en Colombia y cómo nosotros educamos para la paz. Si no existe un entorno que nos permita vivir con esa tranquilidad, va a ser muy difícil que podamos nosotros mismos desde lo cotidiano crear mecanismos de paz, porque lo que va a terminar sucediendo es que siempre nos vamos a terminar sintiendo agredidos por un entorno que nosotros mismos no hemos ayudado a construir. La segunda implicación es una formación en valores que rechace la violencia. Educar para la paz requiere que se desarrollen unas competencias ciudadanas sustentadas en unos valores específicos y unos valores que nos permitan construir convivencia, participación relacionado con el tema de la democracia, y sobre todo que valoremos el pluralismo de nuestra sociedad. Si nosotros no tenemos esa formación en valores, podremos tener una firma de un acuerdo de paz, pero va a ser muy difícil que vivamos en paz. Para eso cito un artículo de la revista Semana que mencionaba que el 75% de la violencia en el país es cotidiana y se da por riñas, problemas intrafamiliares, venganzas y no por el conflicto armado. Entonces, si desde la educación para la paz nosotros no formamos en valores a partir de esas habilidades y conocimientos llamados competencias ciudadanas, va a ser realmente muy difícil que podamos decir que estamos viviendo en paz, independientemente de si tenemos o no unos acuerdos firmados. La tercera implicación de lo que significa educar para la paz en Colombia está relacionado con la implementación de la educación para todas y todos, cuya línea estratégica es el tema de la educación inclusiva. La educación para todas y todos en el contexto colombiano es fundamental, porque tenemos nosotros que aprender a respetar y valorar la diversidad propia de nuestro contexto. No es lo mismo que se promueva esto en un país como Finlandia, que es un poco como el ejemplo tradicional, o en un país como Canadá, cuya diversidad es menor a la nuestra. Si nosotros no alcanzamos a entender que educar para la paz tiene un fuerte componente de una educación para todas y todos en el marco de lo que es una educación inclusiva, va a ser muy difícil que nosotros creemos mecanismos de paz. El respeto de la diferencia en los sistemas educativos, el entender que la persona que viene de un pueblo indígena me aporta algo para mi desarrollo, así como yo puedo aportárselo a él, es esencial. Y lo que nosotros vivimos a diario es que todavía tenemos una manera evidente de discriminar aquello que no es como a lo que nosotros estamos acostumbrados. Creo que en ese sentido es fundamental que la educación para la paz, uno de sus pilares sea la educación para todas y todos,
desde la educación inclusiva, sea el desarrollo de acciones concretas que ya se han ido implementando en relación con este tema, sea entender todo una serie de aspectos en términos de interculturalidad, en términos de equidad, en términos de participación, y ver cómo en nuestro contexto esto es fundamental. Puede que la educación inclusiva no lo sea en otros países, cuando estemos hablando de educación para la paz, pero en el contexto colombiano es importante vincular esos dos aspectos y entender que la educación inclusiva es un pilar de la educación para la paz. ¿Por qué? Porque al final todo esto apunta a que estamos pensando en una igualdad de oportunidades. Y hasta nosotros no poder llegar a esa igualdad de oportunidades, pues va a ser muy difícil pensar que estamos viviendo en un ambiente de paz. Llegar a esa igualdad de oportunidades pasa por estrategias concretas de educación inclusiva. De estas tres implicaciones se generan tres grandes desafíos. Entonces, de las tres implicaciones que les acabo de mencionar, hay, creo yo, tres aspectos fundamentales sobre los cuales es importante que no solamente las instituciones de educación superior, sino el sistema educativo en general pueda desarrollar y lo tenga muy presente. El primer desafío consiste en crear en los jóvenes, independientemente de su edad, una cultura de la negociación. Cuando estamos hablando de cultura de la negociación, lo relaciono lógicamente con el tema de aprender de los conflictos, aprender a transformar los conflictos, y una cultura de la negociación que les enseñe a esos jóvenes a escuchar. Tenemos que saber escuchar. Muchas veces los conflictos y la violencia terminamos en la violencia porque no sabemos escuchar. A modificar la propia perspectiva. Nos cuesta mucho trabajo salirnos de nuestra zona de confort y pensar que lo que la otra persona me está diciendo es tan válido como lo que yo estoy pensando. Y a reconocer de manera muy especial, y eso creo que es muy importante para el contexto nuestro, a reconocer que no existen verdades reveladas. Y en ese sentido muchas veces nosotros nos quedamos pensando que lo que yo estoy haciendo o lo que yo tengo en mente es lo único que existe. Cuando yo estoy pensando así y vivo una situación conflictual, pues lo que me termina pasando es que me cuesta mucho trabajo hacer crecer ese conflicto y llevarlo hacia algo positivo. Lo que me termina pasando es que lo termino convirtiendo en algo violento. Cuando estoy hablando de algo violento no significa que yo termine agrediendo físicamente al otro, pero que sí simplemente puedo terminar diciéndole ese es su problema, pero no logro sacar algo positivo de eso que me están diciendo. Tenemos que, esa cultura de la negociación tiene que trascender lo que es la tolerancia. No simplemente es una cuestión de tolerancia, tiene que ser algo mucho más proactivo. Lógicamente debemos ser tolerantes, pero no se puede quedar ahí. Y tenemos que entenderlo en un contexto donde lo cotidiano es fundamental. Y para esto me gustaría citar una parte de un discurso que hizo Eleanor Roosevelt en 1958, 10 años después de la creación de los derechos del hombre, de los derechos humanos, donde ella manifestaba dónde comienzan los derechos universales. Y decía, para responder a la pregunta, en los lugares pequeños, cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Sin embargo, son el mundo de la persona individual, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la finca, granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos signifiquen algo ahí, tendrán poco significado en ningún otro sitio. Es decir, nos devuelve un poco esa lógica de si el primer desafío es crear una cultura de la negociación, esa cultura de la negociación nos sirve para nosotros desarrollarla en lo cotidiano, en lo que nosotros estamos viviendo, no en los grandes escenarios políticos, sino en los escenarios del día a día. Para llegar a eso tenemos que crear nuevas visiones de la enseñanza, nuevos procesos de aprendizaje, aprender que tenemos que adquirir una capacidad de vivir con el otro
incluyendo el pasado, y eso nos lleva a un segundo desafío que está relacionado con el tema de la educación para todas y todos, y es la importancia de tener profesores y profesoras inclusivos. Un profesor inclusivo es un profesor que tiene que tener la capacidad de construir paz, de enseñarles a sus alumnos y alumnas a vivir en comunidad y no simplemente enseñarles una disciplina o un concepto o una teoría académica específica. La formulación siempre seguirá teniendo un carácter tautológico. A nadie le gustaría ponerle el adjetivo inclusivo a un profesor o a una profesora, pero lo que nosotros sí vemos en Colombia es que muchas veces el aula, lo que se vive en el aula, moviliza casi la misma violencia que vemos a diario en nuestro país. Entonces sí es muy importante esa sensibilización de un profesor inclusivo, no solamente para que potencie la diversidad de sus estudiantes, sino que para que también entienda que tiene una gran responsabilidad en formar personas que sepan que aprendan a vivir en paz. Desde el desarrollo de los currículos, desde la transformación de las prácticas pedagógicas y en particular desde una visión de la calidad que trascienda el tema de la competitividad y que esté enfocada en cómo voy a hacer yo para formar mejores seres humanos, independientemente de si esos seres humanos desde la educación superior van a ser arquitectos, van a ser ingenieros, van a ser historiadores. Creo que lo importante es que dejemos de una vez por todas de lado esa idea de que la educación tiene una fuerza relacionada con la competitividad y que después viene el tema de la formación de mejores seres humanos. Creo que la educación para la paz debe hacer un énfasis muy puntual y muy concreto sobre eso, debe definitivamente darle valor a cómo voy a formar mejores seres humanos y más adelante, a partir de ahí, saber que esos mejores seres humanos pues, van a entrar a un mundo donde quizás la competitividad se va a ver de una manera distinta. No significa no ser competitivo, significa darle quizás a la competitividad un lugar distinto al que muchas veces se le está dando. Les acabo de mencionar entonces el segundo desafío, el primero siendo aprender a tener una cultura de la negociación, el segundo, profesores inclusivos, y el tercero, ya de manera mucho más concreta y puntual, está relacionado con la implementación, no solamente en educación superior, sino en el sistema educativo, de la famosa Cátedra de Paz, siguiendo lo establecido por la Ley 1732. La ley, ya de manera puntual, haciendo un poco de énfasis en lo que es educación superior, estipula en el marco de la autonomía universitaria que cada institución de educación superior es responsable de desarrollar la ley en concordancia con sus programas académicos y su modelo educativo, siempre y cuando prevalezca el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuye al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Creo que acá lo fundamental es no dejarse llevar por la importancia, e insisto, la importancia de la autonomía universitaria para creer que tenemos que estar haciendo diferentes contenidos de cátedras de paz. Yo creo que lo importante es que empecemos a pensar que se puede unificar una cátedra de paz en las diferentes instituciones de educación superior y eso nos va a permitir poder tener unos conceptos que sean similares y poder tener unas aplicaciones de lo que significa educar para la paz que sean similares. Eso no significa tampoco homogeneizar la cátedra de paz, es decir, el contenido de una cátedra de paz debe ser lo suficientemente flexible para que cada institución en su contexto la pueda llevar a cabo, pero sí debe tener unos elementos que sean muy parecidos, de tal manera que tanto los conceptos como su aplicación no vayan a ser contradictorios. El cuadro que les estoy presentando es un cuadro que propone un contenido de cátedra de paz dentro de esa lógica que les acabo de mencionar. Vemos una primera parte sobre conceptos fundamentales de la educación para la paz, una segunda parte sobre acciones para crear una cultura de paz y una tercera parte relacionada con la educación para la paz en Colombia según los contextos regionales. En cada una, como ustedes pueden ver en la diapositiva, en cada una de estas tres partes hay 4 sesiones
Esas sesiones, en el caso de los conceptos, pues están relacionadas con lo que les acabo de presentar. Hay una sesión sobre historia de la educación para la paz, sobre los conceptos de paz positiva y paz negativa, sobre el tema del conflicto, la importancia de los conflictos y sobre qué significa educar para la paz en una sociedad de posconflicto. En cuanto a las acciones, la idea es poder llevar a cabo una reflexión sobre qué experiencias ha habido, tanto en Colombia como en otros escenarios, sobre cómo se lleva la educación para la paz a algo concreto. No nos podemos quedar en los conceptos, sino que tenemos que aprender de experiencias, como por ejemplo los laboratorios creativos en relación con la UNESCO. Hay una metodología apreciativa como alternativa para construir paz. Hay, por ejemplo, una estrategia de evaluación de impacto sobre paz y conflicto. Y creo que eso nos tiene que llevar a nosotros a entender que la educación para la paz es una educación que está centrada en la praxis, más allá de lo teórico. La teoría la necesitamos lógicamente para poder unificar los conceptos, pero si estamos pensando que vamos a educar para la paz, estamos pensando que vamos hacia la praxis. Y la tercera parte es la parte quizás más flexible, y es cómo según los contextos regionales podemos educar para la paz, porque no es lo mismo educar para la paz acá en Bogotá que educar para la paz en Valledupar o educar para la paz en un contexto que no sea urbano. Y creo que a partir de ahí la cátedra podría ser moldeada por cada uno de las instituciones para poder darles quizás ese valor agregado que muchas veces no tenemos cuando estamos unificando los conceptos. Creo que tenemos que tener conceptos similares, pero definitivamente ya en lo que es en las prácticas cotidianas, sí cada región en el contexto nuestro tiene mucho que decir. Esas son, digamos, las tres implicaciones, los tres desafíos, que tenemos cuando estamos hablando de educar para la paz. Y es importante concluir diciendo que no son los únicos. Lógicamente, dentro de cada contexto habrá otros desafíos que puedan quizás ser más importantes que los que yo acabo de presentar, pero sí quise por lo menos demostrar que esos tres desafíos que se están planteando son desafíos que nosotros tenemos que llevar a cabo si queremos darnos cuenta que la paz se crea en un ambiente cotidiano. Son esos actos simples los que nos van a permitir a nosotros aprender a vivir en paz. Lógicamente, las negociaciones políticas que se creen al respecto son muy importantes, pero si nosotros no interiorizamos que son esos actos cotidianos, va a ser muy difícil realmente que podamos llegar a una sociedad que sepa vivir en paz. Y adicional a lo anterior, tenemos siempre que recordar que hay una Constitución y un artículo 67 de una Constitución que nos habla de que la educación formará al colombiano en el respeto de los derechos humanos, a la paz y a la democracia. Muchas veces lo olvidamos, muchas veces no lo hacemos respetar. Tenemos que entender que estamos protegidos por esa Constitución y que esa formación de una educación para la paz depende especialmente de nosotros mismos. Depende de nuestro comportamiento, depende de nuestra actitud para entender que existe otra manera de vivir. Y es lo que nosotros todavía no hemos podido entender, porque siempre hemos vivido de la misma forma. Nuestras generaciones siempre han vivido en un contexto de guerra. Hemos aprendido a vivir así. Y creemos que no hay otra manera de vivir. Entonces, primero tenemos que empezar a desaprender a vivir como lo hemos hecho para poder aprender a vivir en un contexto de paz. Un poco como para generar una discusión, quizás a futuro, podríamos preguntarnos o quizás podríamos reflexionar sobre cuál es nuestra responsabilidad como sociedad cuando se trata de educar para la paz y cómo hacer trascender los intereses políticos para demostrar que la educación para la paz se vive en el día a día. Con estas dos preguntas concluyo esta intervención, dándoles las gracias por su atención. Gracias.